Yo le miro desde acá, porque quiero ver su línea. Quiero Alex no me tiene fe. No, yo quiero ver su línea, a ver si... De lo creativo que uno puede. Claro, a ver, también si quieres intenta empalmar desde aquí hasta ahí y puede pasar, claro. Alex pretende saltar de como por acá. Y aquí donde no hay caída, él pretende aterrizar. Muy bien. Oiga, estamos acá en Cataluña, en Barcelona. Y cómo no haber pensado en invitar a Alex Marín, que fue compañero mío de equipo en Giant, para hablar de temas que ya verán la importancia de cosas básicas. Creo que les gustará lo que aprenderán hoy, pero para que lo apliquen, no para que lo vean y digan, uff, qué chévere, no, para que lo apliquen, por favor. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. ¡Hombre! Bueno, les presento a Alex, como les decía, compañero de equipo mío hace un par de años en Giant. Como ha dicho Marcelo, estuve de compañero de equipo de él durante un par o tres de años. Y nada, hoy básicamente lo que quería comentaros un poquito era la importancia de las cosas básicas encima de la bici. No porque nuestros tramos en nivel de Copa del Mundo sean más complicados, significa que tengamos que replicar ese tipo de tramos, sino que creo que la importancia de lo básico es lo que es la madre de todo, y al final todo eso lo podemos transferir al circuito, tanto sea nivel amateur a nivel más profesional. Oiga, es que es imposible no acordarse de esta recta. Eran series, ¿se acuerda? Y repita cada semana. Yo, de hecho, creo que he vomitado más en esta cuneta de aquí que en el lavabo de mi casa. Yo sé, o sea, cuando tenemos bici vamos para el sendero. Hoy no llegaremos todavía al sendero. Hay que aprender a gatear, caminar para luego correr y saltar. Dicho eso, trabajaremos y les mostraremos una cosa sencilla y esencial que la gente es que realmente se olvida, que son curvas, y cómo aquí en esta carretera destapada a lo que uno busca es simular unos conitos que, si no los tienen, hombre, un tronco, en estos días con latas de cerveza, con botellas, con lo que quiera. Primera curva, tírenla donde quieran, no va jugando con ella. Las carreras se ganan en las curvas y hay unos que curvean demasiado bien. Ejemplo Dani, ejemplo Troy, ejemplo Bryceland. O sea, todos en recta van a fondo, pero en curva cuesta mucho más. Sí, no, y aparte se nota, la gente que sabe frenar antes, que no van de fuerza, sino que unos van... Que van de técnica, sí, de arte. Entonces esto será intentar dibujar. Ya verán a qué me refiero. Entonces el reto que le pongo a Alex es hacer la pasada más paquete que pueda. Le digo que eso no tenía nivel. ¿Cómo? Tenía nivel. ¿Cómo lo ha visto? No, mire, mira, le muestro versión manolazo. ¿Cuál? Le digo que lo he visto. Eso ni intentándolo se hace peor. O sea, si intentáramos desmenuzar. Yo veo los pies. Los pies es lo que hace que el cuerpo se ponga donde toca en el momento que toca al final. Y la mirada. Entonces, yo creo que si empezamos por esas dos cosas va a cambiar muchísimo. Si ustedes no apuntan a donde quieren ir, olvídense. Pueden poner los pies muy bien, las manos perfectas, la frenada, pero hay que apuntar y disparar. Alex, muéstrenos, por favor, entonces, pies y mirada. En este caso tampoco se va muy rápido, pero cuando subimos el pie interno es para que no le demos a nada también. Es por seguridad, aparte del tema de los
de los pesos encima de la bici. No, y aparte no puedes tumbar la bici al final, porque con el pie interno abajo no la puedes tumbar. No, y es que encima, hasta con los pies parejos, cuesta tumbarla tanto como uno puede tumbarla con el pie arriba. Si no mete brazos, la bici no se tumba. ¿A qué me refiero? Que si yo cojo y llego acá y mire que hago los pies, No, total. hago esto, el brazo interno se extiende, el externo se recoge. Interno se extiende de nuevo. Hay muchísima gente que tiene muchísima prisa a llegar a la curva y luego lo que es la salida la hacen mucho más lenta. O sea, si podemos frenar antes de cada roca y poder dejar el freno, primero de todo no se nos va a ir las ruedas en el medio de la curva, porque al final todo el rato van girando, no las bloqueamos. Correcto. Y va a hacer que salgamos mucho más rápido de las curvas. Al final la salida de la curva es más importante. Tema de los tobillos, yo siempre lo que intento ver en una bajada, al final nosotros estamos trabajando en pendiente. En pendiente, si los pies van así, van planos, nosotros estamos como aquí, encima de la bici. En cambio, si nosotros ponemos los tobillos como toca, estamos trabajando como digamos en squat. Lo que queremos es ejercer la mayor presión contra las cubiertas o contra las llantas. En este caso queremos que la llanta lateral, que están diseñados para curvear, se clave en el piso. Y lo que hacemos con los tobillos es aún ponerle más presión, y cuando lo bajamos es que eso se clava. Entonces eso es lo que se busca, que la llanta muerda. Y lo que uno busca es que el externo baje tanto como el interno, porque muchas veces veo que la gente coge y me entiende el concepto de que el externo baja, pero el interno va aquí arriba. Estamos perdiendo un porcentaje altísimo que esta segunda pierna que está en el interior puede ayudarnos a morder aún más el piso. Usemos todo lo que tenemos a favor nuestro para sacar el mayor provecho del terreno. Un punto bastante importante también es cómo hacemos la parábola de la curva. Mucha gente, como hemos dicho, intenta, si ve 3 piedras, intentan ir directamente a la piedra, entonces se les cierra muchísimo la curva. Entonces, al final, poder abrirse antes de la curva, haciendo la frenada, los pies que toca, nos va a hacer que podamos salir mucho más rápido de la curva. La cosa es muy diferente porque lo que queremos buscar es la salida. No la entrada a fondo, la salida. Desde este punto ya vemos las 2 primeras piedras. Muchísima gente iría directamente en línea recta a buscar esta. ¿Qué pasa si vamos en línea recta? Que vamos a ir tarde a la siguiente y tarde a la siguiente. En cambio, si nosotros salimos desde aquí y vamos a buscar el exterior este para poder abrirnos, vamos a poder abrirnos mucho mejor a la siguiente y repetidamente en cada curva. La velocidad es la aliada en las curvas. Entonces hay que coger velocidad con los cambios bien metidos para poder fluir en las curvas. Pero realmente es que todos van a la vez, que es lo complicado. Exagérenlo, no se sientan que, uy, es que soy aquí todo exagerado. No, exagérenlo para que lo automaticen y luego lo apliquen. Si uno es creativo y, como insisto yo, hace de esta versión de túnel a versión que abro los ojos, esto casi que podría venir siendo un peralte natural. Y esto es lo que encontramos todo el tiempo en los caminos. Son elementos a favor nuestro, si sabemos reconocerlos y usarlos. Ya hay suficiente para que trabajen, pero Alex, sin saberlo, ¿tiene algún bonus para meter? ¿Sí ven? Porque sale tan natural y es el recurso de levantar la rueda delantera. Ah, sí. ¿Qué es eso? Cuando yo voy en la curva, de repente es muy cerrada, me toca levantarla y acomodarla para anticipar la siguiente curva. Lo voy a hacer sin levantarla. Miren, por más que anticipe, es que se me acaba la pista. Entro a la curva y desde acá cojo, la levanto, la acomodo. ¿Se fijan cómo se anticipa mucho más? La levanto, la acomodo y ya de repente la pista sí me da. Eso se logra es, no con este pie, es con este de acá. Bajo el interno y el externo es el que empuja duro para levantar la bici. Interno, externo, boom, la cruzo. Esto se aplica, pero en todas partes. Y lo veo cada que veo a la gente montar, desde los pros, desde los sencillos, desde los fanáticos, desde las rutas, del cross country. Esto es, pero para mí, la base.
Nada, solo decir que al final todas las cosas que hemos podido mostraros son cosas súper fundamentales, son básicas para la bici, las podemos poner básicamente en cualquier tipo de circuito y al final las puede hacer todo el mundo. Así que solo espero que las podáis probar, que realmente veáis las diferencias porque se marcan muchísimo en poco tiempo. Y nada, un placer también estar contigo un rato más y espero que os sirva. Alex, mil gracias, un placerazo. Y suscríbanse, realmente que este contenido es para ustedes. Eso lo hacemos para que mejoren y aprendan cada día más. Hablamos aquí desde Cataluña, Barcelona, con Alex Marín y por allí está el gordo Iván Jiménez.